la liberalidad de la iglesia primitiva. Obviamente me voy a referir a la iglesia en Jerusalén y algunas de las congregaciones locales de aquel tiempo bíblico, de los días cuando la iglesia no tenía mucho tiempo de establecida. Y vemos a través de la escritura ese desarrollo, ese crecimiento. Y bueno, de eso en esta ocasión estaremos considerando. En la iglesia primitiva hubo un crecimiento rápido, hablando numéricamente. Tenemos algunos versículos que nos hablan de ese desarrollo, de ese crecimiento. Hechos 2:41, bueno, lo recordamos porque pues trata del día de la iniciación, del establecimiento de los primeros cristianos, que al sermón del apóstol Pedro, bueno, dice el versículo 41, que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese fue el inicio de la iglesia, con ese gran número de convertidos que vinieron al Señor reconociéndole y sometiéndose a su voluntad. Enseguida, en el registro bíblico, en el capítulo 4, dice el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hablando solamente de varones, era un gran número ya, como 5,000. Contando las mujeres que habría, pues el número era bastante considerable. En el capítulo 6 ya no se habla de números, sino de una multitud, la multitud de los que habían creído. Inclusive aquí en el capítulo 4 también ya se habla de una multitud, lo cual nos recuerda, ¿verdad?, que hubo un crecimiento, y fue un crecimiento muy, muy rápido en esta iglesia. Hablando de otros lugares, como en el capítulo 19 del libro de los Hechos, bueno, cito este texto porque aquí la palabra era recibida y las almas eran convertidas, y me llama la atención el término que crecía poderosamente la palabra del Señor. Dice el capítulo 19, los versículos 17 al 20, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así que la iglesia en aquellos años de sus inicios, casi en cualquier lugar a donde se predicaba el evangelio, el crecimiento, el desarrollo era muy fuerte, como en este versículo. Así crecía, prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pero no solamente, hermanos, crecían en número, algo que vemos y que es lo que la lección de esta tarde noche, es la liberalidad en que esta iglesia creció, o cómo esta iglesia desarrolló en este ámbito. Crecía y crecía numéricamente, pero también vemos cómo crece en liberalidad, en generosidad, en dar, en aportar para la causa del Señor. Tenemos entonces, antes de ir más adelante, una definición de lo que entendemos por liberalidad. ¿Qué es liberalidad? Liberalidad, hermanos, en un diccionario dice
que es disposición de bienes a favor de, obviamente a favor de otros, a favor de X, ¿verdad? Por determinada situación. Entonces, la liberalidad es la disposición que yo tengo en relación con mis bienes para ponerlos a favor de aquel que en este caso necesita. Esa es liberalidad según un diccionario. Algo más dice que es cualidad de la persona que da de lo que tiene sin esperar nada a cambio. Eso se define también como liberalidad, la cualidad de la persona, del hombre, de la mujer, que da de lo que tiene y que no espera nada a cambio. Y eso, obviamente, hermanos, es lo que ha de caracterizar al Hijo de Dios, al siervo de Dios, dar y dar de esta manera, como la iglesia primitiva que creció, que abundó en esta virtud, en esta cualidad. Si consideramos, hermanos, esta pregunta, ¿cómo es que daban? Bueno, ya definíamos la palabra y ahora al ver a la iglesia, al ver a los cristianos, los primeros cristianos, ¿cómo daban ellos? Quizás podemos hoy considerar a la luz de lo que nosotros damos o en comparación podríamos decir con lo que nosotros damos hoy día. ¿Cómo daban aquellas iglesias, aquellos hermanos? ¿Cómo damos nosotros hoy día para la causa del Señor? Lo que encontramos es que obviamente la buena voluntad estaba presente. Y esto es algo muy importante. Cuando se trata de dar con buena voluntad. Dar de una manera, como diríamos, forzada, dar de una manera obligada, pues no es la mejor manera de hacer. Quizás lo que se da ayuda, rinde un fruto, pero no precisamente en aquel que lo da. ¿Cómo daban? Yo creo que lo hacían y lo hacían con buena voluntad. Cuando leemos aquí en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 2, hay una cosa notoria de la iglesia, de los primeros cristianos, y que no hay, diríamos, un mandamiento, no hay una instrucción de que tienen que hacer tal cosa. Dice aquí el versículo, leamos el 44, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. De buena voluntad, de buena gana. Fíjese que el texto nos dice de un caso, de casos más bien muy especiales. Creo que de esto no hay una repetición en la historia bíblica, en la historia de la iglesia, sino que fue algo tan especial, tan único de la iglesia primitiva. No hay un antecedente de que los apóstoles, por ejemplo, hubieran instruido a hacer tal cosa, de que hubieran mandado de parte del Señor a que vendieran sus propiedades, sus bienes y lo repartieran según la necesidad de cada uno, de tal manera que no había necesidad entre ellos porque se suplía esa necesidad. Eso me dice a mí, hermanos, y sin duda ustedes lo pueden ver claramente, que lo hacían con el corazón, lo hacían con buena voluntad, lo hacían de buena gana. No lo hacían por imposición. No era una imposición de que había que hacerlo, de que tenían que hacerlo. Aquí, si seguimos la lectura y vemos el versículo
capítulo 4, versículo 37, hablando de José, que los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Dice el versículo 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. No había una imposición, no había un mandamiento, no había algo que los obligara, pero la liberalidad, la generosidad, el buen corazón de esta iglesia, de estos hermanos, hacía que dieran y que dieran en abundancia, porque vender una heredad, vender sus propiedades, vender sus bienes, cualquiera que estos fueran, pues no es algo simple. Podemos recordar a aquel hombre que vino a Jesús diciéndole, maestro, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, bueno, los mandamientos, guarda los mandamientos. Y él dice, todo lo he guardado, ¿qué más me falta? Bueno, quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dado a los pobres, y ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Pero él se fue triste, dice el texto, porque tenía muchas posesiones. Ir y vender y dar a los pobres, ir y vender y repartir entre los que tenían necesidad, no era algo que estaba dispuesto a hacer y se fue triste. Quería estar con Jesús, digamos, quería tener la vida eterna, pero también quería tener sus bienes. Pero aquí vemos la actitud, la cualidad hermosa de estos primeros cristianos que daban de buena voluntad, que no daban por imposición. No daban, hermanos, por motivos egoístas, ¿verdad? Ellos daban y daban con esa buena voluntad de la cual estamos hablando aquí. Como hermano, hermana, eh, se desprendían, digamos, de lo que tenían. El versículo 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Todos los que tenían heredades o casas, yo no sé si cuando dice aquí Lucas que vendían sus casas, se refiere a que tenían, digamos, una casa extra, por así decir, y entonces vendían esa casa o vendían sus casas donde ellos estaban habitando para suplir estas necesidades. Pero cualquiera que sea la acción que ellos están llevando a cabo, es una acción loable que indica precisamente la manera en que ellos estaban dando. Obviamente surgió, como el caso que menciona aquí el capítulo 5, de alguien que lo hizo con motivos mezquinos, que buscaba la vanagloria, que buscaba el reconocimiento de los hombres, pero bueno, son casos esporádicos. El grueso, la mayor de la gente, de los cristianos, actuaban como narra aquí Lucas en cuanto a cómo vendían lo que poseían y daban con esa liberalidad. Obviamente, en el contraste con Ananías y Zafira, eh, daban y daban no para ser vistos de los hombres como en este caso ellos, Ananías y Zafira, lo hicieron y que bueno, debido a su acción, pues murieron de una manera milagrosa, ¿verdad? Como un castigo a su presunción, a su hipocresía, pues Dios actuó de una manera enérgica y nos da una lección también ahí en cuanto a que, bueno, si vamos a dar, pues demos y demos con buena voluntad, de buena gana, con motivos nada egoístas, que demos con liberalidad, que es poner la disposición de los bienes a favor de otros o a favor de aquellos que están en esa necesidad. La iglesia, por ejemplo, en Filipos, que obviamente es de las iglesias en el primer siglo,
no exactamente como la iglesia en Jerusalén, que es la iglesia que inicia de la que estábamos leyendo aquí en estos pasajes de Hechos, capítulo 2, capítulo 4. Pero la iglesia en Filipos, bueno, como las iglesias que menciona la escritura, pues pertenecen precisamente al tiempo del primer siglo. Y esta iglesia, como vemos, es una iglesia que apoya a Pablo una y otra vez. En el principio, por ejemplo, de la predicación, dice el apóstol Pablo, ninguna iglesia de aquellas entre los gentiles ahora, ya no aquella, eh, los judíos, los primeros convertidos, donde muchos se estaban convirtiendo y crecía poderosamente también la palabra como en Hechos 19. La iglesia en Filipos, bueno, comenzó con Lidia, con el carcelero y sin duda fue creciendo. Cuando Pablo les escribe, ya es una iglesia que se ha desarrollado, ya tiene diáconos, tiene ancianos, obispos, una iglesia que ha crecido. Y esta iglesia es una iglesia que también manifiesta su generosidad o su liberalidad porque a Pablo le apoyó una y otra vez para sus necesidades. Lo leemos ahí en el capítulo 4 de esa carta a los filipenses. Si leemos el versículo 14 o los versículos 14 en adelante, bueno, allí lo registra Pablo en este caso. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica dice, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, dice el apóstol Pablo, sino busco frutos que abunden en su cuenta. Pero cito el caso de la iglesia allí en Filipos, precisamente por lo que enfatiza aquí el apóstol Pablo, o a lo que le doy énfasis cuando dice que ninguna otra iglesia participó con él en razón de dar y recibir, sino solamente la iglesia en Filipos, que una y otra vez a una Tesalónica, dice, le envió una y otra vez. Y bueno, esta iglesia en Filipos era iglesia, una iglesia que pertenecía a Macedonia, aunque Filipos era una colonia, era una Roma, digamos, chiquita, fuera de Roma, ¿verdad? Era una colonia romana, pero estaba en esta región de Macedonia. Y estos hermanos en Macedonia, podríamos hablar de los filipenses, de los berianos, de los tesalonicenses. ¿Y qué hicieron estos hermanos cuando se trató de dar para suplir necesidades? Bueno, muchas veces, sin duda, hemos leído 2 Corintios 8, los versículos primeros, que nos hablan de la acción de estas iglesias, de estos hermanos, y que dieron con esa generosidad, con esa liberalidad, de una manera sorprendente, dice el apóstol Pablo. Asimismo, hermanos, dice el versículo 1, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esa hermosa la actitud que tienen las iglesias ahí en Macedonia, cuando ellos están pidiendo, rogando que se les permita a ellos también participar en aportar para las necesidades de los hermanos que en ese momento están pasando, pues sí, por una situación precisamente de necesidad. Y dice el apóstol Pablo que dieron, pero no como lo esperábamos.
¿qué esperaban el apóstol Pablo y otros hermanos? ¿Qué esperaban de los hermanos en Macedonia? Si son hermanos pobres, son hermanos en los cuales hay profunda pobreza, pero abundaron, dice el apóstol, en riquezas de generosidad. Eso no quiere decir que abundaron en riquezas económicamente, sino de generosidad, porque en su pobreza, ¿qué tanto podrían dar? Aún sin embargo, quizás como la viuda pobre que menciona el Señor, dio más que todos, porque dio todo lo que tenía. Y estos hermanos acá en esta región, en este lugar de Macedonia, pues sorprendieron realmente al apóstol Pablo cuando él dice, y no como lo esperábamos. Entonces vemos ese desarrollo, ese crecimiento, esa liberalidad con la que daban. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tanta liberalidad? ¿Por qué con esa abundancia y con esa generosidad estas iglesias como la iglesia en Jerusalén, como las iglesias en Macedonia, la iglesia misma en Filipos, ¿por qué tanta liberalidad? Hay una situación, hermanos, una situación de necesidad que tiene que ver con la evangelización. Lo veíamos ahí en el caso de la iglesia en Filipos, que está apoyando al apóstol Pablo precisamente en la evangelización, para que él se dedique, para que él tenga el tiempo para hacer la obra de la predicación del evangelio. Y la evangelización, hermanos, y la atención a las necesidades demandaba en aquel tiempo y demanda ahora generosidad, demanda liberalidad. Y yo creo que estos hermanos crecieron, ¿verdad? Y crecieron en liberalidad, en generosidad. Y vuelvo a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esa liberalidad? Ellos ven la necesidad, no necesidad solamente desde el punto de vista uh, de que no tiene el hermano, la hermana qué comer, la viuda no tiene con qué alimentar a sus hijos. En Hechos capítulo 6 vemos que las viudas eran atendidas, aunque surgió ahí una murmuración, hubo cierta discriminación, diríamos, cuando unas viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Pero son casos que, bueno, surgen de repente. Aún sin embargo, vemos que esas necesidades estaban siendo suplidas y estaban siendo suplidas por la liberalidad o por la generosidad de las propias iglesias, de los propios hermanos. Y la pregunta sigue allí, ¿por qué? ¿Por qué esa liberalidad o por qué tanta liberalidad? Bueno, una de las cosas que nos dice el texto, yo creo que es suficiente, aunque si no hubiera más, esto nos diría todo. Pero dice aquí el versículo 5 de 2 Corintios 8, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Cuando alguien se entrega totalmente al Señor, va a estar dispuesto a dar para la obra del Señor, como estos hermanos en el principio daban, no solamente para suplir necesidades, sino para llevar a cabo la obra de evangelización, como lo estábamos viendo en el caso de la iglesia en Filipos. Y cuando Pablo escribe, por ejemplo, a los Corintios, bueno, habla de que el obrero es digno de su salario y bueno, ¿de dónde viene ese salario? Sino de lo que las iglesias, todo lo que la iglesia aporta también para esta finalidad. Y bueno, siempre habrá la necesidad, hermanos, de la evangelización y siempre, como dijo el Señor, habrá pobres entre nosotros. Entonces siempre habrá la necesidad de tener esta cualidad de ser liberales, de obrar con liberalidad, con generosidad, como estos hermanos y estas iglesias lo hicieron. Y lo hicieron, dice, en el caso de los macedonios,
porque se dieron primeramente al Señor. Y yo creo que eso es fundamental. No solamente en el asunto de ofrendar o en el asunto de dar para las necesidades o para la evangelización, sino en el servicio entero que se rinde al Señor. Si uno se da al Señor, si uno se entrega verdaderamente al Señor, entonces viene a ser como dijo el apóstol Pablo. Cuando escribía a los Corintios les decía, ¿o no sabéis que no sois vuestros? En el caso de aquellos hermanos, por las situaciones o las prácticas que se daban entre ellos, es que el apóstol Pablo les dice esto. Pero el punto es ese, ¿o no sabéis que no sois vuestros? Es decir, que ya no nos pertenecemos, y si no nos pertenecemos, entonces nos debemos al Señor. Y yo creo que estas iglesias, como las de Macedonia, pues entendieron precisamente eso, y por eso dice el apóstol Pablo, dieron y dieron no como lo esperábamos, dieron y nos sorprendieron porque ellos primeramente se habían dado al Señor. Eso es fundamental, lo cual indica que estaban bien convertidos o totalmente convertidos, ¿verdad? Porque se dieron al Señor. Hoy hablamos, hermanos, a través de la prédica, ¿verdad? De la necesidad de convertirse al Señor. A veces alguien habla de convertirse a la iglesia, no se trata de convertirse a la iglesia, sino de convertirse al Señor. Porque cuando nos convertimos al Señor, nos damos al Señor, nos entregamos al Señor, entonces estamos verdaderamente bien convertidos. Y cuando estamos bien convertidos, entonces vamos a actuar y vamos a obrar como vemos que lo hicieron estos hermanos de los cuales estamos leyendo aquí. Bien convertidos o convertidos con todo. Es decir, no se convirtieron solamente una faceta o una parte de su vida, diríamos, sino que absolutamente todo está convertido al Señor, todo está entregado, dedicado al Señor. No eran, hermano, miembros de nombre, no eran miembros que decían somos cristianos, nominales, no, no eran nominales, eran entregados, eran convertidos, se dieron primeramente al Señor, y eso es lo que indica, ¿verdad? Que estaban bien convertidos, que estaban convertidos con todo, que no eran miembros nominales, no figuraban solamente en la lista como miembros de la iglesia, sino que realmente estaban bien convertidos sus talentos, su tiempo, sus posesiones, todo. Se dieron primeramente al Señor. Entonces, hermanos, ¿por qué tanta liberalidad? La liberalidad de la iglesia primitiva, fuera la iglesia en Jerusalén o fueran las iglesias en Macedonia, fueran aquellos hermanos, ¿verdad? En aquel tiempo que crecieron y crecieron enormemente en este ámbito, ¿verdad? No solamente numéricamente, sino en el llevar a cabo la obra de benevolencia, la obra de evangelización, aportando y aportando con esa liberalidad o con esa generosidad. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué esa liberalidad? Bueno, porque se dieron primeramente al Señor. Pero yo creo que hablando de los primeros convertidos que eran judíos, los judíos eran generosos, obviamente hay decimos acá en México, hay los prietitos en el arroz, o sea, hay aquello que surge de repente como lo que veíamos de Ananías o recordábamos de Ananías y Zafira, ¿verdad? Que dentro de todo aquello que se estaba haciendo, pues surge algo que no es bueno, o surge alguien que actúa no de una manera buena. Como judíos, en términos generales, eran generosos. Lo vemos en algunos casos cuando se requirió
de ellos a aportar, bueno, aportaron y aportaron de una manera abundante. Vamos a recordar algunos versículos, por ejemplo, en relación con el tabernáculo, cuando se iba a erigir, cuando se iba a construir el tabernáculo, allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 35. ¿Por qué esa liberalidad? Bueno, como judíos, vemos que eran de esta manera. Vuelvo a repetir, no en términos absolutos, pero había mucho de esto. Dice en el capítulo 35 de Éxodo, si leemos el versículo 20, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, para las sagradas vestiduras. Y vinieron, y sigue allí relatando el versículo 24 dice, todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para la obra del servicio. El versículo 29, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y trajeron en abundancia. El capítulo 36 nos dice el versículo 6, capítulo 36, versículo 6, dice así el versículo, entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Ese es un antecedente de cómo fue el pueblo de Israel en su momento, de cómo era en términos generales cuando se trataba de dar y dar para la causa del Señor, para la obra del Señor. Pues es un hecho aquí sin precedente, diríamos, cuando se les tiene que impedir que sigan dando, que sigan trayendo más ofrenda, que sigan aportando más para la causa del Señor. Es suficiente, ya no necesitamos que den más, porque lo que dieron es abundante, porque aún sobra, dice ahí el versículo. Después, sabemos que el tabernáculo, bueno, David tuvo en mente edificar templo al Señor, porque él veía, por ejemplo, que él vivía en un palacio y como la casa de Dios, digamos, era aquella carpa, aquel tabernáculo. Entonces le vino a su corazón edificar un templo al Señor, pero no se le permitió, sino que Dios le dijo, bueno, no lo harás tú, lo hará tu hijo. Y de la misma manera, cuando este templo iba a ser edificado, pues ahí está lo que nos dice el primer libro de Reyes en el capítulo 8, cómo este pueblo actúa en relación con esta obra. Dice el versículo 62 del primer libro de Reyes, 8:62. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron al rey, y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. Era tanto lo que venían y ofrecían para aquel templo que había sido edificado por Salomón.
Esa era la manera. Y a mí sencillamente me parece aún como imposible cuando dice aquí lo que se sacrificó, lo que se presentó, lo que se ofreció para la dedicación de este templo. Era una cantidad inmensa cuando dice aquí que ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, pero eso fue solamente lo de Salomón. Diríamos, bueno, Salomón era millonario o multimillonario, pero el pueblo de igual manera trajo y ofrecía y era pequeño aquel lugar para ofrecer tanto que el pueblo estaba presentando al Señor. Bueno, esa es la manera en que este pueblo obraba. En el libro de Esdras, en el capítulo 1, ahora tenemos aquí en lo que es la reparación, uh, cuando el pueblo o parte del pueblo regresa de la cautividad. Y dice aquí en el capítulo 1 del libro de Esdras, si leemos desde el versículo 1, dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu del rey de Persia, Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya de vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y podemos seguir leyendo, hermanos, de cómo en su momento este pueblo daba y daba en abundancia para la causa del Señor, para la obra del Señor. Entonces, cuando estos judíos, que obviamente son generaciones después, pero estoy citando esto como un antecedente de cómo era en su momento este pueblo, cómo daba en su momento este pueblo, aunque como digo, hubo las manchas sin duda en la vida de este pueblo en relación con el dar, pero en términos generales eran así. Así que cuando se convirtieron, pues daban y daban como estaban acostumbrados a dar. Como judíos, daban diezmos, ofrendas, donativos, presentaban sacrificios, holocaustos, primicias, ofrendas voluntarias, etcétera. Era mucho lo que daban. Y ya como cristianos, pues daban como estaban habituados a dar. Saben que hoy día, hermano, hay personas que vienen de movimientos religiosos donde equivocadamente, antibíblicamente piden diezmos. Y a veces vienen personas a oír del Evangelio del Señor y a oír de cómo la iglesia del Señor sustenta o sostiene o suple las necesidades de sus hermanos o la obra de la evangelización, y que es a través de ofrendas voluntarias solamente el primer día de la semana. Y personas que vienen de ahí y escuchan esta enseñanza que es bíblica, obviamente, muchas veces dicen, aquí me gusta porque aquí no piden el diezmo, porque aquí no exigen esto, no exigen lo otro.
como se los exigen allá. Y entonces vienen de donde estaban movidos o motivados o en cierta manera obligados a dar algo que no les gustaba mucho, y ahora que vienen acá, pues van a dar, pero van a dar de una manera distinta, porque de donde vienen huyendo es de eso, de cómo daban allá, de cómo les obligaban a dar allá en cierta manera. El pueblo judío tenía la instrucción de parte del Señor de dar diezmos, y escuchaba por ahí el otro día a un hermano predicar sobre los diezmos, y hablaba de distintos diezmos, no solamente de ese diezmo que, que dice, por ejemplo, Deuteronomio 14, que era un diezmo de todo lo que producía, sino que hablaba este hermano de distintos diezmos que se daban, además de las ofrendas, de las ofrendas voluntarias, de los holocaustos, de todo aquello que se presentaba. Era mucho en verdad, era mucho lo que el pueblo judío daba en relación con la obra del Señor. Y de aquellos primeros convertidos que eran judíos, pues ya como cristianos daban como estaban habituados a dar, con esa liberalidad, con esa generosidad. Pero además de esto, hermanos, yo creo que entendían el principio de la mayordomía. ¿Cuál es el principio de la mayordomía? Bueno, precisamente el hecho de que no somos dueños, no somos dueños, solo administramos. Y obviamente, hermano, hermana, se nos va a dar a pedir cuenta de cómo administramos, de cómo administramos eso de lo cual no somos dueños. Versículos, hermanos, como Éxodo 19:5, nos recuerdan, en este caso, lo que dice aquí en relación con nuestro Dios. A Dios le pertenece todo. ¿Qué dice este versículo? Vamos a leer 19:5 del libro de Éxodo. Y dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, mía es toda la tierra. Y si leemos primero los Corintios, ahora en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice ahí en el capítulo 10 y en el versículo 26, lo mismo podría decir que leemos allá en Primera de Crónicas 29:11. Pero vamos acá a 1 Corintios 10, en el versículo 26, y dice el apóstol Pablo aquí, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y en el caso de lo que dice Primera de Crónicas, en el capítulo 29, lo expresa de esta manera. David ya estando ya para morir, digamos, él lo expresaba de esta manera y dijo, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Y notemos lo que dice, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos administradores. Y se nos va a pedir cuenta de lo que administramos. ¿Cómo lo administramos? Estos hermanos, la iglesia primitiva, ellos entendieron este principio de lo que tiene que ver con la ofrenda o con el dar, y dieron, hermanos, dieron con esa generosidad. Pero yo creo que, hermanos, no solamente entendieron ese principio de la mayordomía y dieron tomando en cuenta que se les va a pedir cuenta de lo que dieron,
sino que dieron correspondiendo al amor. Entender, hermanos, entender, hermanas, lo que el Señor ha hecho. Y yo creo que eso lo dice todo. O eso es lo que nos va a llevar a actuar y actuar en la mejor manera. Según los Corintios 8:9, ¿cuántas veces hemos leído lo que el apóstol Pablo escribe aquí a los hermanos? Y lo dice en relación precisamente con el acto de dar, y en este contexto para las necesidades, para la obra de benevolencia. Y dice el capítulo 8 de 2 Corintios, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué dio el Señor? Lo dio todo, lo dejó todo. Dijo Pablo a los filipenses, hay a nosotros o en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se despojó a sí mismo, dejó su trono, dejó su gloria. Dice aquí que por amor a vosotros se hizo pobre, porque dejó su trono, su gloria, su majestad allá en los cielos, para venir y tomar forma de hombre. Y no nació en un palacio, nació en un mesón, fue acostado ahí en un pesebre. Su vida fue una vida humilde económicamente hablando. El carpintero, el hijo del carpintero, entendiendo lo que dio el Señor, lo que el Señor hizo. Yo creo que cuando los hermanos en el primer siglo eran tan generosos, había factores como el hecho de que estaban habituados a dar, como el hecho de que se habían dado primeramente al Señor, como el hecho de que entendían el principio de la mayordomía o están sencillamente correspondiendo al amor con que el Señor nos ha amado, dándolo todo por amor a nosotros. Y eso lo recordamos en las palabras de Pablo, Romanos capítulo 8, el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O Juan 3:16, que tantas veces leemos, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito. Y como dijo Pablo también a los romanos, el Señor a su tiempo murió y murió por los impíos. No solamente dejó su trono, su gloria, sino que vino y murió por nosotros. El que no escatimonia a su propio Hijo, lo dio todo, se entregó todo. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así que hermanos, yo creo que dieron correspondiendo al amor, reconociendo que Dios nos ha amado primero, que el Señor nos ha amado primero. No es que nosotros hayamos amado al Señor, sino que Él nos amó. Primero de Juan en el capítulo 4, dice allí el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y nos manifiesta su gran amor al venir a este mundo, al dar a su Hijo, al venir una de las personas de la deidad a morir por nosotros. Bueno, la liberalidad de la iglesia primitiva, yo creo que son factores que participaron ahí para que fuera de esta manera los hermanos en ese tiempo, dando y dando de esa forma como lo dieron. Así que nuestra conclusión en esta tarde, noche, en cuanto a estos breves comentarios, en cuanto a la liberalidad de esta iglesia, bajo estos principios o normas que hemos considerado, la pregunta que hoy me debo hacer, ¿cuál es? ¿Cuál es esa pregunta que hoy me debo hacer, que cada uno nos debemos hacer? Bueno, yo creo que la pregunta es esa, ¿doy y doy con liberalidad? Me identifico con Bernabé, por ejemplo, me identifico con aquellos que dice que vendían sus casas,
sus heredades, sus propiedades, y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles para que se repartiese según la necesidad de cada uno. Doy, hermano, doy, hermana, con liberalidad. La necesidad de evangelizar al mundo está presente, la necesidad de suplir aquellas necesidades de hermanos, pues ahí está presente. ¿Y cómo soy yo al dar? ¿Cómo soy yo al ofrendar? ¿O cómo soy yo al compartir de aquello que Dios me ha dado? Pablo, Pablo a los efesios les dijo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y fíjense lo que expresa el apóstol Pablo allá en Efesios 4, cuando dice de esta manera, para que tenga que compartir. Aún sin embargo, yo creo que muchas veces nosotros decimos, bueno, uh, este trabajo en este trabajo me está yendo muy bien y ahora tengo para comprarme esto, para comprarme aquello, para darme este lujo. Pero cuando pienso, ahora tengo para compartir con el que padece necesidad. Por eso la pregunta de hoy es, ¿doy con liberalidad? O hablando congresionalmente, ¿cómo es la iglesia donde soy miembro? Es una iglesia que da de esta manera y que hace la obra de evangelización y que hace la obra de benevolencia porque tiene los recursos, porque es generosa, abunda en esto. Yo creo que hay muchos casos como los que leíamos de mucha necesidad, pero casos donde se diga, ya no des, ya es suficiente. Creo que ahora no los vemos. ¿Qué es lo que pasa? Por eso la pregunta y por eso, hermanos, la reflexión. A mí mismo doy y doy con liberalidad, con generosidad. Que quede esto en nuestra mente, que quede esto en nuestro corazón y que abundemos, hermano, hermana, para la causa del Señor. Que Dios les bendiga.